¿Alguna vez pensaste si tus prioridades son las correctas? ¿Alguien se hizo esa pregunta? Si tu prioridad es la correcta. Vivimos en una sociedad que considera que lo urgente es lo importante. Y si creemos esto, podemos caer en el gran peligro que nuestra agenda dirija nuestra prioridad. Y no que nuestra prioridad dirija nuestra agenda. La palabra prioridad viene del latín prior, que quiere decir primero. El diccionario dice que prioridad es algo que amerita la primera atención, algo que merece la atención antes de otras alternativas que se presenten. Y aquí, en la definición, ya tenemos nuestro primer conflicto, porque esta definición es relativamente nueva, no tiene más de 100 años. La palabra prioridad en su original, la palabra prioridad no existía el plural. Quiero decir que prioridades es un invento. La palabra original es prioridad, no existe en plural. Y es bastante fácil de entender si lo vemos de esta manera. ¿Cómo puede ser posible que haya dos primeras personas en una fila? ¿O cómo puede ser posible que haya dos primeras cosas en una lista? O algo más cotidiano, dos primeras temporadas. No, hay una sola porque es primero. Actualmente vemos que hay opciones, que hay alternativas que están en competencia, pero la prioridad es esa cosa que está por encima de todas las otras alternativas. Hay una verdad y es que todos, cada uno de nosotros, vivimos de acuerdo a una prioridad. Tenemos tiempo, tenemos dinero y tenemos energías totalmente limitadas. Ya sé, todavía no tenés 30, ya va a llegar. Pero tenemos energías que son limitadas. Así que tenemos que elegir muy bien y saber qué vamos a hacer con estos recursos. Por eso la pregunta para hacernos no es si estamos viviendo de acuerdo a prioridades, porque eso ya es. Las preguntas a hacernos es, ¿estamos viviendo de acuerdo a la prioridad correcta? ¿Estamos viviendo, lo llevamos un poco más perfeccionado, estamos viviendo de acuerdo a la prioridad que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Estamos usando el tiempo que Dios nos dio porque no es nuestro de manera intencional con objetivos claros? ¿O simplemente estamos haciendo que lo que la mayoría de las personas suelen hacer, que es vivir, diríamos, porque el aire es gratis? Andar sin un rumbo fijo. Si somos esa clase de personas, vamos a recaer muy puntualmente en reaccionar a las demandas y vamos a perder de vista, de foco, lo importante. Necesitamos poner primero lo primero. Y debo de confesarme delante de ustedes, porque no es que esto lo he alcanzado, esto sigue ministrando aún mi corazón cada día y muchas veces me encuentro en una constante en mi vida. Y es que tiendo a darle más valor a las pequeñas cosas y no a las importantes. Porque tenemos la tendencia a invertir las prioridades de Dios. Por ejemplo, la prioridad de Dios es que lo eterno es más importante que lo temporal o lo inmediato. Por eso dice, pongan la mirada en las cosas eternas y no en aquellas que son pasajeras. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? En el día a día, darle importancia a las pequeñeces, básicamente. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones para poder darle una solución a esto, para que sepamos cómo podemos poner nuestras prioridades en el orden correcto, aún entendiendo la esencia que tenemos una prioridad. Y para eso vamos a hacer un acróstico con la palabra del latín prior. Y vamos a comenzar directamente por una cuestión de tiempo. Hay que usarlo bien.
Es un buen recurso, pero hay que saber usarlo. Comenzamos con la letra P, perseverando en la oración. Seguramente alguien pensó que íbamos a comenzar así. Es que no hay manera más práctica, no hay algo más prioritario que la oración. Porque orar nos conduce directamente con el propósito eterno de Él, que es conocerlo. Jesús mismo dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti y al Hijo a quien tú has enviado. A medida que le conocemos, que conocemos a Dios, seremos transformados y al mismo tiempo sabremos lo que Él quiere que hagamos. Orar también demuestra humildad, porque cuando oramos y vamos a Dios en oración, reconocemos que no podemos solos. Es una forma de reconocer en decir, papá, te necesito, yo no puedo manejar la agenda, yo no puedo manejar el tiempo que me diste, te necesito. Ahora, cuando no oramos, damos el mensaje inverso. Cuando nos levantamos y no oramos, le estamos diciendo espiritualmente, papá, yo no necesito de vos, yo puedo manejar mi agenda, yo puedo comenzar mi día por mi cuenta, yo puedo manejar mi semana solo. Pero eso no es una realidad. Por eso, no importa las circunstancias que nos toque vivir, no importa si la circunstancia es mala, ¿por qué? Porque si me obliga a ir de rodillas delante de Dios, quiero decirte algo, es una gran bendición, porque necesitamos orar. Por eso Pablo en Hechos dice, toda mi meta en la vida, lo que importa para mí es poder terminar la carrera y completar la tarea que el Señor Jesús me ha dado, la tarea de dar testimonio acerca del Evangelio de la gracia de Dios. Es imposible correr esta carrera sin perseverar en la oración. Así que, punto número 1, no comiences tu día sin orar. No comiences tu día sin orar. Y cuando vayas a oración, anda para conocer y para disfrutar a papá. La R, segunda letra, revisar las prioridades de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué es lo mejor que tenemos para revisarlas? La palabra de Dios, la Biblia. Todos nosotros tenemos el mismo tiempo. Lo dijo Jonathan. Todos tenemos 24 horas, pero no sabemos qué hacer con esas horas. Pero ¿saben quién sí? La hermosa palabra del Señor nos habla de qué se supone que debemos de hacer con nuestra vida. Y la prioridad de Dios para nuestras vidas es la misma para cada hijo de Dios. No importa seas casado, seas soltero, joven, mayor, seas hombre o mujer. La prioridad es tu relación con Dios. Di conmigo, mi prioridad es mi relación con Dios. Cuando mi relación con Dios está en orden, todo lo demás se encuentra en orden. Ahora, cuando mi relación con Dios no lo está, empiezo a encontrar desorden. Y cuando hablo de tener una relación con Dios, no hablo de sumarlo a una lista. No hablo de que sea un punto en la lista de tu agenda. Porque Él no es un punto. Él es el todo. Él tiene que ser el todo en nuestras vidas. Él es la vida. Él es la prioridad. Y no hay, al menos yo no encontré un pasaje que me destaque más esto que lo que Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Él dice, ese es el primer y gran mandamiento. El primer, esa es la prioridad. Porque si no amamos a Dios, no vamos a ser capaces de guardar los demás mandamientos. Letra 3, I, de inventario. Te propongo a que hagas un inventario. Esto requiere que nos detengamos por un momento y pensemos cuáles son realmente nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Cómo luce realmente nuestra agenda? Porque tenemos un tema, nuestra mente nos engaña. Nuestra mente nos engaña. A veces pensamos que tenemos cosas resueltas, pero si no agarramos un papel, no agarramos una lapicera y no nos ponemos a escribir, pensamos que hacemos cosas que no hacemos. Y lo digo porque lo hemos vivido con Agos.
En diferentes etapas de nuestra vida hemos puesto del 1 al 30 del mes una lista de un montón de cosas. Oración íntima, oración matrimonial, preparar enseñanzas, lectura del libro, lectura de la Biblia. Todas las cosas que puedan haber que hemos hecho en una semana. Y cada día cuando terminamos, hacíamos una cruz de lo que habíamos hecho. Llegan días malos, siempre. Cuando estaba el día malo, 3 días sin orar, ¿cómo puede ser que se me haya pasado? No leí ningún libro en la semana, no tuve lectura. La Biblia, 2 días de 7. Hay muchas cosas que nuestra mente nos engaña y por eso te invito a que puedas hacer un inventario, hacer una lista de todas las actividades y mantener un registro. Número 2, de cómo usas el tiempo. Te aseguro que vas a sorprenderte. Vas a sorprenderte. Y luego de que hagas todo eso, pregúntate, ¿cuál está realmente siendo mi verdadera prioridad según mi agenda, según el inventario? ¿Es correcto esto o no? ¿Es correcto según lo que Dios quiere? ¿Tengo que hacer algún ajuste o no? Y en la medida en que miras esa lista, pregúntate, ¿cómo está cada una de esas actividades contribuyendo a cumplir las prioridades que Dios ha establecido para tu vida? Llegamos a la letra O. ¿O de qué? De orden. Es aquí donde es necesario poner en orden nuestra vida y ajustarla a la prioridad de Dios. Determinar qué es realmente lo importante y luego simplemente, aunque no es simple, pero si te determinas, el poder de Dios actúa, viví de acuerdo a eso. Elegí tus prioridades de acuerdo a la palabra de Dios y luego viví por ellas. Para que al final de tu semana, que al final del mes, del año o de la vida, amados, no digamos, he hecho muchas cosas buenas, pero no cumplí el propósito para el cual Dios me puso en esta tierra. Y me encanta la oración del Salmo 119, versículo 133, que dice el salmista, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque no necesitamos solamente que Dios intervenga en los asuntos mayores de nuestra vida. Necesitamos que Él intervenga en cada paso en nosotros. Desde las más e ínfimas pequeñeces necesitamos de su guía. ¿Cómo podés hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pidiéndole sabiduría a Él. Y Él la va a dar. Y culminamos en la letra R de resistir. ¿Qué tenemos que resistir? Tenemos que resistir la tiranía del urgente. La vida de Jesús es un gran, claro ejemplo de eso. Basta leer Marcos para ver lo que era un día en la vida de Jesús. Se levantaba e iba caminando y todas eran asuntos urgentes. Que estoy enfermo, que se me muere alguien, que necesito que me sanes a la... Bueno, no sé si a la suegra, pero... Que necesito que sanes a mi hijo. Todo urgente. ¿Y Jesús cómo respondía a eso? ¿Cómo respondía a Él? Él no respondía a lo urgente. Él respondió siempre a lo importante. Pero quiero centrarme en cómo Él termina sus días en Juan 17:4. Él dice, papá, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Yo me pregunté, ¿cómo puede Jesús decir eso? Aún había personas que necesitaban ser sanadas. Aún había personas que todavía no habían creído en Él. Aún había personas que estaban en necesidad. ¿Cómo puede ser que Jesús diga, ya está? Es que la clave está en la siguiente frase. El trabajo que tú me diste para hacer. No el trabajo que los demás me dieron para hacer. No el trabajo que yo quería hacer. No todo lo que tenía ganas o lo que me impusieron. Sino, Dios, yo he terminado el trabajo que tú me has dado. Y eso, al menos para mí, es un gran alivio. No tenés que hacer todo lo que hay que hacer. No tengo que hacer todo lo que yo quiero hacer. No tenés que hacer todo lo que crees que tenés que hacer. Lo único que tenés que hacer es saber cuál es el trabajo de Dios para tu vida. ¿Cuál es el trabajo que Dios te ha dado? Y hacerlo. Si vamos a vivir de acuerdo a estas ideas,
de acuerdo a la prioridad de Dios y de su agenda para nuestras vidas, significa que nuestros días, no significa, que nuestros días nunca serán agitados. De ninguna manera. Tampoco significa que nuestra vida va a ser fácil, que va a ser ligera. Pero Dios necesita muchas veces mantenernos en ese lugar para que aprendamos de su dependencia. Habrá épocas donde no va a ser fácil descifrar cuál es la prioridad. Pero en ese momento, cuando estés en ese momento complicado, si es que lo estás, recordá el Salmo 25, 4, 5. Dice: Señor, muéstrame tus caminos, guíame en tu verdad, enséñame, porque tú eres Dios mi Salvador y mi esperanza está en ti durante todo el día. Entonces podremos llegar al final de nuestras vidas y podremos decir como lo hizo nuestro Señor Jesucristo: oh Padre, yo te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que tú me diste para hacer.